Bueno, por fin quería empezar un poquito con la dinámica de un poquito de profesor, que ya me toca. Siempre he hablado mucho de manera vídeos orales y también hay gente que le gusta también ver un poquito en dibujos el tema para aprender mejor. Bueno, yo quería hablar del método vital tetaédico, que es un método que ni más ni menos que de todo el mundo, que yo he cogido, he analizado, de todo el conocimiento que tengo, y lo he introducido en una chacana. En este caso, como ya sabéis, la chacana representa un todo, y en este caso lo he estructurado de esta manera. Es un método vital tetaédico, representa, como bien dice la palabra, un método que es una organización de conocimiento que está elaborado en una organización. Vital representa de vida, es un método que puedes llevar en tu día a día, en tu vida, y que puede perdurar de una manera de educación contigo mismo, de enseñarte a lo que tienes que hacer contigo mismo en cada situación. Y tetádico representa un tetádico, que son 4 lados, y una parte central que sería la unión de todo, de esos cuatro lados. Tenemos la parte mental, la parte fisiológica, la parte energética, la parte física. Como bien digo yo siempre, todo tiene que ir unido, no hay ninguna parte más importante que uno mismo. Entonces, somos seres únicos y diferentes, no somos iguales ninguno, tenemos nuestros patrones, tenemos nuestros traumas, tenemos nuestro momento de vida, y eso representa que tenemos que organizarnos en función a la persona que somos y estructurarnos de una manera inteligente con nosotros mismos. Tenemos la parte mental y la parte fisiológica, que sería el centro del método vital tetaédico. ¿Qué representa el centro? Pues ni más ni menos el equilibrio para poder avanzar en tu vida de una manera fácil al principio, para estructurarte en un camino de vida. Un camino de vida adecuado a lo que tú necesitas en tu día a día y qué herramientas escoger en función a lo que te va pasando. La parte mental, que para mí es muy importante, porque en función de cómo pensemos o cómo gestionemos nuestra mente, la parte fisiológica o la parte física va a ir bien estructurada en el sistema, que va a funcionar muy bien o puede funcionar mal una alimentación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un mal pensamiento, o tenemos unas malas palabras con nosotros mismos, o tenemos una resistencia de cortisol muy estresante durante el día, es imposible que esto funcione muy bien. ¿Por qué? Porque obviamente el sistema estará en estrés. Entonces, principalmente la manera de asimilar los nutrientes y la capacidad de llenar esa célula de energía, ni más ni menos, se basa mucho en el tema mental. Primer paso, la introspección y el vaciado. ¿Qué quiere decir la introspección y el vaciado? Hacer una introspección de ti mismo y una observación de qué te está pasando en ese momento de vida y qué síntomas tienes con tu físico. Esto te ayudará a entender qué síntomas que tienes en tu cuerpo y qué necesitas estructurar en tu mente. Entonces, introspección de nosotros mismos, nos vaciamos, vemos qué nos ocurre y visualizamos la acción que necesitamos. Si yo estoy en un momento en el cual estoy muy mal con mi pareja, llevo mucho tiempo y yo sé que no es adecuada para mí por X motivos, tenemos la visualización de tomar una acción, es decir, bueno, hasta aquí la quiero mucho, pero voy a cambiar ese hábito porque me toxifica mucho. Entonces voy a mirar de una acción hacia un futuro, porque vivir el ahora sin una acción hacia el futuro no tiene ningún sentido. Si tú te lavas los dientes porque vives el ahora, pero siempre estás pensando que te lavas los dientes para no tener caries. Entonces, sí, eso es vivir el ahora, pero también tienes que vivir el ahora con una acción hacia adelante. Seguimos. El orden, los patrones y los hábitos. El orden del buen pensamiento, de lo que quiero hacer con lo que me está pasando. El patrón, por qué me está ocurriendo. Y el hábito. O sea, todo esto va
va unido en función a lo que vamos a hacer con ese pensamiento. Y la maquinación. Entonces, cuando llegamos aquí, esto se maquiniza. Pero esto no quiere decir que yo en 21 días ya tengo una buena relación con lo que estoy pensando y estoy maquinando bien todo ese tema. No. O sea, eso será a largo plazo. Entonces, esto, para centralizar esto en tu cuerpo, necesitas un tiempo prolongado a largo plazo. No es algo que vas a cambiar en el momento. Esto con el tema de la alimentación es igual. Entonces, el tema de la dieta, por ejemplo, si yo esto no lo hago durante mucho tiempo, es imposible de entender qué tipo de alimentos voy a necesitar en cada momento en función de lo que tengo que hacer o en función de lo que me tengo que y lo que yo me encuentro. ¿Vale? Y los símbolos y las palabras, en función al símbolo que yo tenga en mi mente o las palabras que me generen un estrés o no, o como yo filtro esas emociones, pues obviamente me va a afectar mucho a nivel mental. Entonces, todo esto es muy importante para que tener un buen concepto en qué momento de vida estoy y qué necesito en mi vida. Entonces, a partir de aquí, tenemos la parte fisiológica, la parte del alimento, la parte de la hidratación, los complementos, la respiración, emoción, los órganos, las vísceras, los neurotransmisores, perdona, y el tema hormonal. Entonces, todo esto, en función mi mente, esto funcionará mejor o peor. ¿Por qué? Porque, como bien he dicho antes, en función qué pensamientos tenga cuando yo esté comiendo, ese tema digestivo va a ser mejor o peor. ¿Por qué? Porque si yo estoy estresado en ese momento que estoy alimentando, el sistema nervioso simpático va a tener una acción. Entonces, cuando yo me esté alimentando, va a crear un estrés metabólico digestivo en ese momento y va a crear un residuo de energía que no va a poder filtrar bien. Entonces, eso ¿qué va a pasar? Migraña, malas digestiones, inflamación, no vas a crear la bilis que se necesita porque no estás en contacto con ese tubo digestivo. Entonces, no va a haber bilis, vas a meter alimento, se va a fermentar, se va a dejar un residuo, tu cuerpo va a tener que hacer un exceso de energía para ese residuo, para tener que digerir, y eso ¿qué va a pasar? Que tú estés más estresado durante todo el día. Entonces, ¿qué es más importante, la dieta o la mente? Es absurdo, eso es algo que no tiene sentido. Todo va unido. Si no va unido, pues podemos tener inflamación digestiva, hinchazón, y podemos comer bien y no entender el por qué. Simplemente el por qué es que tu mente no va conectada con tu digestivo. ¿Vale? Entonces, el alimento. ¿Cuál es el alimento? Proteínas, hidratos, grasas, ¿vale? Ese es el alimento que daríamos a una célula. Más el oxígeno, que sería lo que daría energía a ese fuego, ¿vale? Entonces, como bien sabéis, si yo tengo un fuego y no tiene oxígeno, ese fuego se apaga. Pues eso es la energía del alimento, ¿vale? Ahí ya explicaremos otro día el tema celular, de la célula, cómo funciona. La hidratación, el agua, la importancia del agua, pensar que todo tema hormonal, orgánico, digestiones, respiración, todo va en función del agua. Piensa que somos prácticamente agua. De los músculos, todo eso nos ayuda a que estén buen hidratados los músculos, tengamos una buena defecación, una buena digestión, y es súper importante pensar que el agua es lo que nos ayuda a calmar el sistema nervioso, por esa oxigenación, ¿vale? El H2O. Complementos. ¿Qué son los complementos? Los complementos, los suplementos, esas hierbas o esos complementos deportivos o dietéticos que nos ayuda a establecer un organismo adecuado en un momento determinado. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento nosotros tenemos una serie de problemas y eso nos van a ayudar a sostener eso. Y esa posibilidad de que nos sostengan y que nos ayuden más fácil a conseguir otros objetivos. Me explico. Si yo tengo ansiedad, por ejemplo, ¿qué buscaré? Pues productos o hierbas que me ayuden a relajarme. Por ejemplo, pues un potasio, un magnesio, una ashwagandha, una curcumina, una berberina para que me baje el nivel de azúcar o el cromo. O sea, una serie de complementos que para mí son muy importantes. Que no son complementos que ahora tomo, ahora no tomo. Que hay gente que sí lo hace, que yo lo veo perfecto. Pero tenéis que entender que el complemento es algo que te va a ayudar en función al estado anímico o al estado de energía
y como ya sabéis, el día a día de una persona no es igual. Entonces, en función a ese tipo de día que tengáis, habrán complementos más importantes, una dosis más elevadas, una dosis más bajas, y en función a ese momento tendréis que seleccionar ese complemento. ¿Cómo nos ayuda a eso? Bueno, pues el método vital tetádico, básicamente, una parte se dedica a eso, a identificar qué necesitas en cada momento de vida en función a lo que te pase. Si tienes un estreñimiento, pues buscaremos productos que te ayuden a potenciar el potasio para que el cuerpo, el sistema parasimpático se relaje y ese sistema parasimpático está conectado con esa alimentación. Como eso, como un montón de complementos. O sea, es algo tan abstracto de contar ahora en poco tiempo que no es posible. Entonces, otro día pues, podríamos hablar de eso. Respiración. Siempre hablo de la respiración en el entrenamiento, en la respiración en el día a día. Es la manera de acelerar el metabolismo o desacelerar el metabolismo. Pensar, si estáis en un sistema parasimpático, en función de la respiración que tengáis diafragmática, os relajaréis. Si alteráis ese sistema respiratorio, lo alteraréis. ¿Qué pasa? Si yo estoy comiendo, estoy alterado, come rápido, ¿qué vais a hacer? Alterar el sistema simpático, activaréis el sistema simpático en los estimuladores de alerta, de caza, y el tema digestivo no tendrá la capacidad de crear ese tema digestivo que tanto hablo y que tanto nos ayudará a crear esa energía dentro del cuerpo. Entonces, tenéis que pensar que cuando estáis comiendo tenéis que relajar el sistema simpático. Entonces, de la manera, haciendo respiraciones profundas, y eso nos ayude a relajar y ser consciente en que ese momento la sangre tiene que ir al estómago. Y la mejor manera es relajar el tema, a base del tema oxigenativo. Y lo mismo en el entrenamiento. Si nosotros entrenamos, estamos con los cascos, tomamos cafeína, estimulamos y ese sistema respiratorio se acelera, lo que vais a crear, sí, vais a oxidar más grasas, pero también os vais a tener el tema energético mucho más bajo. Entonces, el tema energético, si nosotros tenemos más energía, tenemos la capacidad de entrenar mejor. Si entrenamos mejor, tenemos la capacidad de romper más fibras musculares. O sea, tenemos que, en función lo que hagamos, habrá un gran beneficio o un perjuicio. No hay nada ni mejor ni peor, simplemente el momento en el cual hacemos las cosas. Vale. Las emociones, lo mismo. O sea, si yo tengo una emoción determinada en un día, por ejemplo, que estoy mal porque bueno, he tenido un problema de pareja o emocionalmente estoy un poco irritable o nos tenemos que escuchar. A lo mejor en ese momento el cuerpo nos está ni más ni menos diciendo que tenemos que descansar, no entrenar. El relajar, bueno, hay gente que le irá bien entrenar, pero habrá gente que no. Entonces tenemos que ver desde qué punto lo hacemos, el entrenamiento o movemos ese cuerpo, ¿vale? Entonces es muy importante siempre pensar en lo que vamos a hacer con esa emoción. Si pensar en función a la emoción que tengamos en la mente, va a funcionar mejor en nuestro cuerpo. Queremos pensar que la emoción representa muchas cosas en este campo. Órganos y visceras, ¿vale? Entonces los órganos en función el tipo de alimentación o en función a lo que hagamos con esa mente, o entonces cuando yo me esté alimentando, va a crear un estrés metabólico digestivo en ese momento y va a crear un residuo de energía que no va a poder filtrar bien. Entonces, eso ¿qué va a pasar? Migraña, malas digestiones, inflamación, no vas a crear la bilis que se necesita porque no estás en contacto con ese tubo digestivo. Entonces, no va a haber bilis, vas a meter alimento, se va a fermentar, se va a dejar un residuo, tu cuerpo va a tener que hacer un exceso de energía para ese residuo, para tener que digerir, y eso ¿qué va a pasar? Que tú estés más estresado durante todo el día. Entonces, ¿qué es más importante, la dieta o la mente? Es absurdo, eso es algo que no tiene sentido. Todo va unido. Si no va unido, pues podemos tener inflamación digestiva, hinchazón, y podemos comer bien y no entender el porqué. Simplemente el porqué es que tu mente no va conectada con tu digestivo, ¿vale? Entonces, el alimento, ¿cuál es el alimento? Proteínas, hidratos, grasas, ¿vale? Ese es el alimento que daríamos a una célula, más el oxígeno, que sería lo que daría energía a ese fuego, ¿vale? Entonces, como bien sabéis, si yo tengo un fuego y no tiene oxígeno, ese fuego se apaga.
Pues eso es la energía del alimento, ¿vale? Ahí ya explicaremos otro día el tema celular, de la célula, cómo funciona. La hidratación, el agua, la importancia del agua, pensar que todo tema hormonal, orgánico, digestiones, respiración, todo va en función del agua. Piensa que somos prácticamente agua. De los músculos, todo eso nos ayuda a que estén un buen hidratado los músculos, tengamos una buena defecación, una buena digestión, y es súper importante pensar que el agua es lo que nos ayuda a calmar el sistema nervioso, por esa oxigenación, ¿vale? El H2O. Complementos. ¿Qué son los complementos? Los complementos, los suplementos, esas hierbas o esos complementos deportivos o dietéticos que nos ayuda a establecer un organismo adecuado en un momento determinado. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento nosotros tenemos una serie de problemas y eso nos van a ayudar a sostener eso. Y esa posibilidad de que nos sostengan y que nos ayuden más fácil a conseguir otros objetivos. Me explico. Si yo tengo ansiedad, por ejemplo, ¿qué buscaré? Pues productos o hierbas que me ayuden a relajarme. Por ejemplo, pues un potasio, un magnesio, una ashwagandha, una curcumina, una berberina para que me baje el nivel de azúcar o el cromo. O sea, una serie de complementos que para mí son muy importantes. Que no son complementos que ahora tomo, ahora no tomo. Que hay gente que sí lo hace, que yo lo veo perfecto. Pero tenéis que entender que el complemento es algo que te va a ayudar en función al estado anímico o al estado de energía, y como ya sabéis, el día a día de una persona no es igual. Entonces, en función a ese tipo de día que tengáis, habrán complementos más importantes, una dosis más elevadas, una dosis más bajas, y en función a ese momento tendréis que seleccionar ese complemento. ¿Cómo nos ayuda a eso? Bueno, pues el método vital tetádico, básicamente, una parte se dedica a eso, a identificar qué necesitas en cada momento de vida en función a lo que te pasa. Si tienes un estreñimiento, pues buscaremos productos que te ayuden a potenciar el potasio para que el cuerpo, el sistema parasimpático se relaje y ese sistema parasimpático está conectado con esa alimentación. Como eso, como un montón de complementos. O sea, es algo tan abstracto de contar ahora en poco tiempo que no es posible. Entonces, otro día podríamos hablar de eso. Respiración. Siempre hablo de la respiración en el entrenamiento, en la respiración en el día a día. Es la manera de acelerar el metabolismo o desacelerar el metabolismo. Pensar, si estáis en un sistema parasimpático, en función de la respiración que tengáis diafragmática, os relajaréis. Si alteráis ese sistema respiratorio, lo alteraréis. ¿Qué pasa? Si yo estoy comiendo, estoy alterado, come rápido, ¿qué vais a hacer? Alterar el sistema simpático, activaréis el sistema simpático en los estimuladores de alerta, de caza, y el tema digestivo no tendrá la capacidad de crear ese tema digestivo que tanto hablo y que tanto nos ayudará a crear esa energía dentro del cuerpo. Entonces, tenéis que pensar que cuando estáis comiendo tenéis que relajar el sistema simpático. Entonces, de la manera, haciendo respiraciones profundas, y eso nos ayude a relajar y ser consciente en que ese momento la sangre tiene que ir al estómago. Y la mejor manera es relajar el tema, a base del tema oxigenativo. Y lo mismo en el entrenamiento. Si nosotros entrenamos, estamos con los cascos, tomamos cafeína, estimulamos y ese sistema respiratorio se acelera, lo que vais a crear, sí, vais a oxidar más grasas, pero también os vais a tener el tema energético mucho más bajo. Entonces, el tema energético, si nosotros tenemos más energía, tenemos la capacidad de entrenar mejor. Si entrenamos mejor, tenemos la capacidad de romper más fibras musculares. O sea, tenemos que, en función lo que hagamos, habrá un gran beneficio o un perjuicio. No hay nada ni mejor ni peor, simplemente el momento en el cual hacemos las cosas. Vale, las emociones. Lo mismo, o sea, si yo tengo una emoción determinada en un día, por ejemplo, que estoy mal porque, bueno, he tenido un problema de pareja o emocionalmente estoy un poco irritable o nos tenemos que escuchar. A lo mejor en ese momento el cuerpo nos está ni más ni menos diciendo que tenemos que descansar, no entrenar. El relajar, bueno, hay gente que le irá bien entrenar, pero habrá gente que no. Entonces tenemos que ver desde qué punto lo hacemos, el entrenamiento
o movemos es el cuerpo, ¿vale? Porque entonces es muy importante siempre pensar en lo que vamos a hacer con esa emoción. Si pensar en función de la emoción que tengamos en la mente, va a funcionar mejor en nuestro cuerpo. Queremos pensar que la emoción representa muchas cosas en este campo. Órganos y visceras, ¿vale? Entonces, los órganos, en función el tipo de alimentación o en función a lo que hagamos con esa mente o con esas emociones, nos repercutirá en tema energético. Si nosotros tenemos más energía, tenemos la capacidad de entrenar mejor. Si entrenamos mejor, tenemos la capacidad de romper más fibras musculares. O sea, tenemos que, en función lo que hagamos, habrá un gran beneficio o un perjuicio. No hay nada ni mejor ni peor, simplemente el momento en el cual hacemos las cosas. Vale, las emociones, lo mismo. O sea, si yo tengo una emoción determinada en un día, por ejemplo, que estoy mal porque bueno, he tenido un problema de pareja o emocionalmente estoy un poco irritable o nos tenemos que escuchar. A lo mejor en ese momento el cuerpo nos está ni más ni menos diciendo que tenemos que descansar, no entrenar. El relajar, bueno, hay gente que le irá bien entrenar, pero habrá gente que no. Entonces tenemos que ver desde qué punto lo hacemos, el entrenamiento o movemos el cuerpo, ¿vale? Entonces es muy importante siempre pensar en lo que vamos a hacer con esa emoción. Si pensar en función de la emoción que tengamos en la mente, va a funcionar mejor en nuestro cuerpo. Queremos pensar que la emoción representa muchas cosas en este campo. Órganos y visceras, ¿vale? Entonces, los órganos, en función el tipo de alimentación o en función a lo que hagamos con esa mente o en esas emociones, nos repercutirá en un buen tema hormonal o no. Entonces, eso nos ayudará a avanzar en el tema fisiológico. Los neurotransmisores, lo mismo. Si tenemos una buena alimentación, una buena hidratación y una buena respiración y buenas emociones, estaremos mejor conectados con la mente. El tema de generar más serotonina, tener una mejor relación con la dopamina, diferenciar qué es una buena dopamina para nosotros o una mala, o qué tenemos que hacer con ese tema digestivo y hormonal. Pensar en función estas dos cosas, el paso a paso del día a día será mucho más fácil o mucho más complicado. ¿Qué hacemos con esto? Obviamente, pues nos gusta cuidarnos, nos gusta tener un buen físico, que es nuestro vehículo de vida, y tenemos que cuidarlo. Entonces, sobre todo, si esto está una buena estructura en tu día a día, obviamente tienes un buen concepto de herramientas mentales y un buen concepto de alimentación, el resultado ya se dará. ¿Por qué? Porque ya estarás con una buena alimentación energética y con una buena estrategia mental para solucionar los problemas de tu día a día. Y eso generará una bajada de estrés y nos ayudará a que estemos en un proceso más anabólico, más de construcción muscular, no tendremos un cableado energético adecuado, no tendremos una resistencia que nos pueda contribuir a unas contracciones, y esas contracciones agarrotarnos por esas emociones, y eso, ¿qué nos puede ocurrir? Pues unas lesiones, contracturas musculares, y eso nos evitará a que podamos disfrutar de un entrenamiento. Si esto va unido y va bien estructurado, el cuerpo físico ya responde. O sea, no necesitas ni incluso buscar un resultado en concreto. Yo siempre le digo lo mismo, si buscas un resultado en concreto es estresante. O sea, siempre digo lo mismo. ¿Por qué? Porque estás focalizado en un punto así cuando puedes estar en un punto así. Yo cuando voy a entrenar no cuento repeticiones, no cuento series. ¿Por qué? Porque yo hago un entrenamiento en el cual me siento libre. Y de esa manera, pues mi cuerpo ya responde, porque no le genero más estrés. Le genero el estrés de activación porque estoy entrenando, sí, pero no le genero el estrés mental. ¿Vale? Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Al tener una buena hidratación, una alimentación y un buen proceso mental, tenemos más fuertes los músculos y más flexibles. ¿Por qué? Porque tendremos más relajación muscular y aparte tendremos más flexibilidad. ¿Por qué? Porque la célula estará mucho más hidratada por dentro, no por fuera. Y eso ayudará a que cuando tengamos movimientos no haya conexiones de estrés que nos podamos contraer. ¿Vale? De esa manera pues no generamos tanto estrés.
entre otras muchas. ¿Ejercicios que van bien? Bueno, en función a la persona, pues tiene un tipo de ejercicio y otro. Lo bueno es que tú conectes con ese cuerpo, con ese todo. Porque no somos un cuerpo, el cuerpo es algo externo, sí, pero es algo parte de la mente y la parte de la fisiología de la alimentación. Si esto no está bien estructurado, esto nunca va a generar un buen resultado. Entonces, la manera de apegarte al cuerpo es despegarte del cuerpo. O sea, es algo que a veces es difícil de entender, pero cuando más despegas del resultado es cuando ves más resultados. Porque no estás focalizado en un punto en concreto. El yoga, el qigong, por ejemplo, a mí, pues yo el yoga, pues a mí me aburre. Pero el qigong, por ejemplo, me hace conectar con la tierra, con el movimiento, con lo que soy yo. Y el gimnasio, pues es un deporte que llevo 24 años entrenando y yo no estoy pensando en tengo que hacer este ejercicio, no tengo que hacer otro. Eso está bien cuando tú empiezas y necesitas una persona que te acompañe para que te enseñe, obvio. Pero cuando tú ya llevas el método vital tetrádico a tu vida, no necesitas una rutina. Necesitas libertad de ir al gimnasio y sentirte bien contigo mismo. Que eso es lo que estamos buscando en el método vital tetrádico. Que sea un curso de vida de ti mismo para que aprendas a disfrutar de todo, de todo. El tema de la alimentación, pues si tengo que ir a comerme un pastel con mis amigos o porque es el cumpleaños, entender que ese es el momento del pastel y de disfrute, sí, pero que mañana tenemos que hacer una introspección de nosotros y decir, vale, ya hemos disfrutado, ahora a partir de aquí vamos a alimentarnos otra vez y a nutrirnos. Esa es la clave. Entonces, el método vital tetrádico representa un plan de vida, no un plan de físico, un plan mental, un plan fisiológico, no representa una dieta cetogénica, una dieta híbrida, una dieta ketogénica, no, eso son herramientas, pero no es un método. El método es el conjunto de herramientas que tú tienes para implementar en tu día a día, en función al estado anímico, en función a tu estrés metabólico. Por ejemplo, si yo estoy a comer esos dulces, coño, pues al día siguiente, pues un caldo vegetal, ayer disfrutaste, bien, guay, y dejas de desintoxicar un poquito el cuerpo, con la autofagia, que los órganos se regeneren, y eso te ayudará a disfrutar el día anterior, sin castigo, y al día posterior, de una manera que a tu cuerpo te lo va a agradecer, y al tercer día estará estupendamente. O sea, tenemos que buscar en función de lo que vamos a hacer, qué repercusiones tiene antes, durante y después. Pero tenemos que disfrutar de todos los procesos, que esa es la clave de la vida, disfrutar de todos los procesos. Porque el mejor versión tuya es el de hoy. Mañana no sabremos y pasado ya no está. Entonces, vamos a buscar la mejor versión del día a día, o sea, de lo que somos ahora. Porque mejor versión que esa no hay ninguna. Entonces, seguimos. En este caso yo el gimnasio, a la gente que le gusta el aeróbico. Pues bueno, porque para la gente el aeróbico le hace conectar consigo mismo. Pero siempre tenemos que hacer el ejercicio desde el conectar, no desde del estrés, de la ansiedad, porque si no voy, me voy a perder resistencia, si no voy a perder más. No, si hacemos desde este punto, está muy mal equivocado en lo que es un cuerpo físico. Porque ya eso no es disfrutar, eso es una esclavitud, eso es estar crucificado durante años. Yo he estado y sé que es estar crucificado en un gimnasio y pensar que si no como pierdo masa muscular, si no entreno pierdo tono muscular. Eso es la mayor absurdez. Esto es la homeostasis de lo que es la vida. El cuerpo se va regulando en función en el estado, en el momento que estás. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues lo explico mucho y es muy fácil de entender, yo como una vez al día. ¿Pero por qué? Porque ya a mí, si yo no comiera una vez al día, me generaría mucho estrés el hecho de estar vaciándome la bolsa durante 15-20 veces al día. Entonces, ¿qué hago? Soy consciente de mi enfermedad, cojo lo que yo necesito. ¿Cuál es lo que yo necesito? Durante el día disfrutar, no estar muy estresado y prefiero comer una vez al día y cuando voy a mi casa como, me alimento, me hidrato y durante el día soy consciente que eso me ayuda a mantener un día y a estar feliz conmigo mismo. Si yo me centro en hoy que podía comer y claro, esa persona come y claro, no sé qué, y
seguramente si pensara que voy a perder masa muscular, si no voy a disfrutar de la vida, estaría estresado, estaría deprimido, no tendría energía, porque estaría en guerra. O sea, tenemos que estar en paz con nosotros mismos y entender que cada persona tenemos que buscar las mejores herramientas para nosotros mismos. No que a esa persona hace eso y le va bien, a esa persona hace eso, estupendo, esa persona es esa persona. Pero haz una introspección de lo que tú eres y lo que tú realmente te hace sentirte en paz contigo mismo. Que ni más ni menos la evolución está en la paz, está en el vaciado de ti mismo. Yo he pasado de comer 6 comidas y levantarte por la noche, he pasado a comer una comida al día. Y disfruto de esa comida, y disfruto de la gente que me quiere. Y cuando me voy a comer con una persona que come al mediodía, pues me bebo un vaso de agua y disfruto de esa compañía. O sea, el concepto de disfrutar lo tenemos que formalizar en función del mecanismo que a nosotros nos va bien. O en esa introspección de lo que a nosotros nos va bien y nos ayuda. ¿Qué pasa? Cuando juntamos estos 3 equilibrios, esto es mucho más fácil. ¿Qué es esto? Bueno, la misión de vida. La misión de estar en paz contigo mismo. La misión de no estar en guerra. De disfrutar de un ecosistema de personas que tú necesitas a tu lado y que te van a ayudar a estar en paz. ¿Por qué? Porque ya esto te ayuda a crear una buena dopamina, una buena serotonina, un buen sistema límbico contigo, de estructurar realmente lo que tú necesitas en tu vida. Tu misión de vida. Una conexión pineal y prioritaria. Que eso nos ayudará a tener una conexión energética con lo que somos, un todo. No somos algo así en concreto, una palabra. ¿Qué somos? Yo soy muchas cosas. Describirme como algo con una palabra me parece tan pequeño. Yo, tú y cualquier persona que me esté viendo. Es algo que tenemos que aprender a que no somos algo. Hoy eres una cosa y mañana serás otra. En función al conocimiento que tengas. Yo no pienso igual ahora que hace 6 meses. Yo gracias a Tierra de Magos he aprendido muchas cosas. He aprendido a muchas herramientas, por ejemplo, esta, de entender la conexión de una manera más estructural, lo que es la mente con la fisiología. Y conectar todo eso tan grande como somos. Esta es la base de todo. Una conexión de Dios, y eso que ayuda a tener una buena meditación contigo mismo. ¿Qué es una buena meditación? Bueno, pues una buena introspección, un buen concepto de la alimentación, observarse, un buen resultado físico. Eso va unido. Y eso llega a que tú seas el todo, que sería el... Ni más ni menos, esto es una célula. O sea, esto sería mitocondria y esto sería un citoplasma. Y alrededor sería tu ecosistema de personas que tienes alrededor. Tú eliges el ecosistema que tienes alrededor de la célula. Un exceso de personas tóxicas sería la sal, por ejemplo. Si yo tengo un exceso de sal y tengo un poco exceso de potasio, que serían mis personas vitaminas, entonces la sal, entra en nuestra célula y crea una toxicidad. Crea enfermedad. Crea lesiones. Quedan malas digestiones, quedan muchísimas cosas. Pues eso es lo que es el método vital tetraédrico. Y ni más ni menos esto es lo que vamos a impartir este 2025. Salva yo, Salva Prats, Marisa, yo, Máximo. Y para que entendáis que un buen psicólogo, un buen terapeuta, tiene que entender de todo un poquito, porque en función de que si tú tienes unas herramientas mentales, pero no se las das de alimentación, es absurdo. ¿Que puede funcionar? Sí, pero si tenemos esas herramientas para poder divulgar y que tú tengas más herramientas a tu lado para diferenciar una cosa de otra, pues vas a estar mejor con tu salud. Y lo que buscamos es salud y energía. Un saludo.